Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a todos los que puedan estar afuera que pasen. Vamos a dar inicio a nuestro culto dominical en agradecimiento a nuestro Señor y a nuestro Creador. Hoy día continuamos leyendo con la lectura bíblica que corresponde a la semana y continuamos con el libro de Éxodo. Continuamos con el capítulo 2 del libro de Éxodo, así que les invito a abrir sus Biblias para que vayan en conjunto conmigo. Voy a leer y habla y dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable: ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron los pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en la tierra extranjera. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Ahí ya comienza la historia en que el Señor se apiada de su pueblo y envía al Salvador para que los liberte de la esclavitud de los egipcios. Ya empezamos a ver con claridad
lo misericordioso que es nuestro Señor. Hermanos, les invito a cerrar los ojos para que oremos y partamos con este culto dominical. Señor Dios, Padre amado, gracias por entregarnos tu palabra, Padre, que es la verdad, Señor. Gracias por permitirnos poder escucharla, tenerla para poder leerla, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos acá a apropiarla y hacer la vida en nosotros. Te pido, Padre, por el día de hoy que bendigas a quienes entregarán tu palabra, Señor. Bendícelo, Padre, que seas tú en él, Señor, y pedirte, Padre, que guíes a nuestros hermanos de alabanza, Señor, para que nos permitas hacer lo que debemos hacer a diario, adorarte, alabarte, glorificarte con cánticos a ti, Señor. Bendícelos, Padre, bendícenos a cada uno de los que estamos acá, bendice a nuestros hermanos que andan de vacaciones, Señor, y los que no han podido estar, Señor, y quedamos en tu santa presencia, preparando nuestros corazones y disponiéndolos para glorificarte, adorarte y alabarte. Y todo esto, Padre, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Amén, mi Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
se doblarán, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey, 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 Él es Rey. Tú eres santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de alabar. de alabar. Yo te amo, Yo te amo, yo te sirvo, yo te sirvo, y por siempre y por siempre te seguiré. te seguiré. Yo Señor de exalto señores y y de reyes, alabo Rey, al poderoso Rey, Dios, que digno eres digno. Emmanuel, Yo tú te el gran yo amo, soy, te de todo adoro, creador, me príncipe de postro paz, ante Cordero de tus Dios, pies. Yo eres exalto y alabo y tu al gracia Rey, por que siempre eres nos habla de ti. digno. Yo te Eres Alfa, amo, Omega, te principio y adoro, fin, me Jesucristo, postro Mesías, ante tus pies, príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Tú eres santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de alabar. de alabar. Yo te amo, Yo te amo, yo te sirvo, yo te sirvo, y por siempre y por siempre te seguiré. te seguiré. Señor de señores y de reyes, Rey, poderoso Dios, digno Emmanuel, tú el gran yo soy, que todo creador, príncipe de paz, Cordero de Dios, Yo eres exalto y libre soy por ti, y tu al gracia Rey, por que siempre eres nos habla de ti. Yo te Eres Alfa, amo, Omega, te principio adoro, y fin, me Jesucristo, postro Mesías, ante y mi tus Dios, pies, príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Yo exalto Señores y y de alabo reyes, Rey, al poderoso Rey, Dios, que digno es digno. Emmanuel, Yo tú el gran yo soy, y que todo adoro, creador, me príncipe de postro paz, Cordero ante de Dios, Yo eres exalto Salvador, y libre soy por alabo ti, y tu al gracia Rey, por que siempre es nos habla de ti. digno. Yo te Eres Alfa, amo, Omega, te principio y adoro, fin, me Jesucristo, postro Mesías, ante tus pies, príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Príncipe de paz,
mi vida es solo para ti. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se posarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el león. Todos se posarán ante él. Abrí las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad.
es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu voz. Solo por fe promesas, oh Señor, nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, la gloria solo a Dios. Gloria, gloria, la gloria solo. Cristo hay rectitud, Él es quien nos justificó. Toda la ley Él la cumplió, sobre la cruz nos liberó. Gloria, gloria, la gloria solo. Por gracia nos salvó, lo que hoy somos es por Él. El corazón que esclavo fue, por su poder hoy nuevo es, por su poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, la gloria solo a Dios. 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 Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó, que dio su vida por nosotros.
su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor que Él dio a su vida por nosotros, Sublime gracia que nos alcanzó, Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó, Él dio su vida por nosotros, los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. los cielos cuentan Tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser Portador de tu gloria, 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 yo quiero ser portador de tu gloria. Amén. Señor sea glorificado, amados hermanos, y cierren sus ojos para orar al Señor. Oh Señor, Padre Santo,
Te alabamos y bendecimos tu nombre en este culto de adoración a ti, Señor. Gracias por estas alabanzas que hemos elevado a ti, Señor. Y le rogamos que su compañía y su protección con nosotros siga en esta hora, Señor, en la proclamación de tu santa palabra. Que sea usted, Señor, ayudándome a ser lleno de ti en esta hora y que tus palabras salgan de mi boca, Señor. Ayúdame que no sea yo el que exponga tu palabra, sino que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, entregándonos, Señor, lo que necesitamos aprender de ti. Sea usted reconfortando nuestras almas, pero también confróntenos en esta hora para que podamos ser cada vez más fieles a ti, Señor. Ayúdanos, guárdanos y que el Espíritu Santo sea con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar en este día, hermanos, en la carta a los Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25. Y damos lectura, amados hermanos, en el nombre del Señor. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. En las predicaciones anteriores acerca del libro de Gálatas, particularmente en la última que compartió Pastor, pudimos ver dos extremos que había en la iglesia de Galacia. Había un extremo que eran totalmente judaizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos eran en extremo seres morales, seres que querían poner la ley por sobre todas las cosas. Y eso los hizo ser igual a los fariseos. Por otro lado, teníamos en la iglesia el libertinaje. Había gente que, como escuchó que en Cristo hay libertad, por lo tanto yo tengo toda la libertad. Entonces Pablo estaba enfrentando esta realidad en la iglesia, gente muy estricta, gente llena de ley, y por otro lado gente sin ninguna ley, completamente libres. Los dos extremos obviamente están equivocados. Y eso es lo que Pablo está tratando de corregir en cada uno de los capítulos de esta carta. Pero lo que sí Pablo recalca es que es cierto de que somos libres en Cristo. Pero ¿de qué cosa es que somos libres? ¿Es realmente de todo? La respuesta la ha ido dando él, es que somos librados de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado. De esa forma nosotros realmente podemos ir libremente a Dios. Podemos amar su ley y podemos disfrutar de Él. Y ahí comienza realmente nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol empezó a ver que habían conflictos y los llamó al amor.
que se amaran los unos con los otros, que se perdonen los unos con los otros, porque hay un mandamiento que dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es lo que estuvimos revisando en la predicación anterior. Y mientras yo pensaba, hermanos, en esa predicación, se me vino a la mente un recuerdo. Y eso era cuando recién me convertí. Y tengo dudas, de hecho, si fue a los 19 o a los 20, pero por ahí. Y era joven, estaba con mi esposa estudiando en la universidad. Y me acuerdo cuando el Señor me llamó, que fue algo hermoso. Porque el Señor me rescató de muchas cosas, hermano. Hizo una nueva vida en mí. Y gracias a eso y al Espíritu Santo empecé a sentir un hambre en mi ser por conocer más de Él, de poder leer su Escritura, la Biblia, y en todo lugar donde podía estudiaba, porque anhelaba conocer más a este Señor. Y los hermanos de la iglesia donde yo participaba en ese tiempo me miraban con una cara de ternura, pero a la vez me decían, tranquilo, si tú estás viviendo el primer amor. Yo también lo viví, me decían ellos. Y fue un tiempo hermoso. Obviamente estaban citando un texto de Apocalipsis. Yo no me voy a referir a ese texto, no le voy a dar la interpretación que corresponde, pero lo que sí es cierto es que al pasar del tiempo ya no era el mismo de antes. Ya no oraba igual, ya no leía la Biblia con la hambre que tenía antes. Y me empecé a cuestionar qué pasaba. Tenía anhelos en mi fe. Quería predicar en las calles el Evangelio. Quería compartir con la gente, conversar, aunque no los conociera. Pero no podía hacerlo. Y no entendía qué es lo que pasa. ¿Por qué si la palabra dice que hay que hacerlo y tengo el anhelo, no puedo hacerlo? Y empecé a sentir ese peso. Y me daba cuenta que los demás hermanos de la iglesia no vivían el mismo peso. Y tampoco hacían esas cosas. Y no entendía. Hasta que esta palabra vino. Y me ayudó a ver que en la fe, aunque seamos hijos de Dios, hay una lucha que no queremos llevar. Y es nuestra carne. Cuando Dios nos rescató a cada uno de nosotros, transformó nuestra vida y nos dio un nuevo corazón. Pero nuestra carne sigue en nosotros. Y la carne y el espíritu no se llevan bien. Y esta lucha es interminable. Ellos están todos los días, a cada instante peleando. La carne quiere tomar control de nosotros. Quiere que veamos que todo es normal. Es normal que no vayas a la iglesia, es normal que no ores, es normal que no tengas comunión con otros hermanos. Pero por otro lado el Espíritu nos dice, congrégate, busca a tu Señor. Pero la carne dice, pero mira, acá también puedes encontrar placer, acá también puedes encontrar satisfacción. Por lo tanto vemos, ¿qué es lo que hacemos entonces? ¿Seguimos a la carne o seguimos al Espíritu? Y eso es lo que se trata esta predicación. De la lucha de las obras de la carne versus las obras del Espíritu. Por eso el título de esta predicación es Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El texto, hermano, que leí en este día es bien extenso. Me encantaría poder exponerlo con lujo y detalle, pero créanme que serían 4 predicaciones por lo menos. Sin embargo, no quiero que porque no lo veamos en absoluto detalle, usted se distraiga. Lo que vamos a exponer hoy es absolutamente esencial para todos nosotros. Por lo tanto, le encargo encarecidamente que si tiene sueño, póngase de pie, váyase al fondo y no esté sentado, porque el Señor hoy quiere hablar con usted. Y si se distrae, vuelva rápidamente, porque hoy vamos a ver mucha exposición, mucha práctica.
para su día a día. Pero si su mente no está acá, no va a ser de provecho. Pero el Señor sí va a estar acá, sí va a estar exponiendo su palabra. Así que le invito a que me acompañe en esto, esté atento, tome nota, utilice su Biblia y busque en ella. Para lograr hacerlo, hermanos, lo voy a hacer en 4 puntos. El primero va a ser la carne versus el espíritu, que va a abordar los versículos del 16 al 18. Y acá se va a ver la importancia que hay en el espíritu cuando nosotros andamos en él. ¿Y cuál es la diferencia con las obras? Y entraremos en esta lucha. El segundo punto son las obras de la carne. Acá se va a ver algunos ejemplos de cuáles son las que Pablo está mostrando y cuál es la diferencia entre hacerlas y practicarlas. El tercer punto va a ser el fruto del Espíritu. Y acá vamos a ver la unidad de este fruto y cómo es Jesús el que hace que crezca este fruto en nosotros. Y vamos a ver el ejemplo de Él en cada uno de ellos. Y el último punto nos va a mostrar cómo es posible realmente caminar en el Espíritu Santo por medio de Cristo. Que el Señor nos ayude, el Señor nos acompañe. Y partimos entonces, hermanos, con el primer punto. La carne versus el Espíritu. Y voy a dar lectura al versículo 16 de este capítulo 5. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Acá, hermanos, Pablo está relacionando esto con lo anterior. Esto no es algo nuevo. Hemos estado hablando del libertinaje, hemos estado hablando del fariseísmo. Y ahora les digo, dice, digo pues, anden por el Espíritu. Esa palabra andad es muy importante, porque en esa época era muy popular en los círculos donde estaban los filósofos. Estoy hablando mucho antes incluso de la carta a los Gálatas, en el año 300 antes de Cristo. Esta palabra en griego es peripateo. Y cuando vamos a pensar en los filósofos, yo me voy a enfocar en uno puntualmente, que es Aristóteles. Aristóteles, muy conocido hasta el día de hoy, tuvo muchos seguidores en esa época, tanto así que tuvo que abrir una escuela. Y en esa escuela sus alumnos lo seguían todo el día. Si él iba caminando hacia allá, todos sus alumnos iban detrás de él. Si iba para acá, todos lo seguían hacia acá. ¿Por qué? Porque mientras él caminaba, iba enseñando. Transmitía enseñanza, iba leyendo cosas y sus alumnos le iban preguntando. Entonces la forma de esa escuela de enseñar era así. No era en una aula, no era todo sentado, sino que era transitando, caminando. Y la gente que estaba ahí miraban a estas personas y le pusieron un nombre medio burlesco para esta escuela. Y este nombre era la escuela peripatética, que viene de esta palabra en griego, de la cual Pablo hace referencia en andad. Por lo tanto, Pablo cuando nos dice andad por el Espíritu, ¿qué nos quiere decir? Tenemos que ir con el Espíritu. Si el Espíritu Santo nos está enseñando, nosotros no estamos tranquilos. Vamos con Él y interactuamos con Él. Le preguntamos, escuchamos su enseñanza. Es una relación de andar juntos. Entonces no es un andar que a lo mejor uno diría, sí, no, si yo sigo al Señor, yo estoy con el Señor. Pero la pregunta es, ¿usted camina con el Señor? ¿Usted realmente, los demás que lo puedan ver van a decir, mira, Él está caminando con el Señor, Él está andando con el Espíritu? Eso es lo que Pablo está invitando a esta iglesia de Galacia, anden en el Espíritu. Y eso, hermanos, es una gran garantía. Porque si nosotros andamos en el Espíritu, de ninguna forma vamos a andar en la carne. Pablo, cuando dice esta segunda parte del texto,
y no cumpliráis el deseo de la carne. En el griego dice 2 veces no. No cumpliréis los deseos de la carne. Eso es enfático. Pablo está diciendo, de ninguna manera vamos a seguir estos deseos de la carne. Si pudiéramos parafrasearlo al lenguaje de hoy, podríamos decir, caminen según las enseñanzas del Espíritu y de ninguna manera cumplirán el deseo de la carne. Pero yo me miraba hoy, hermanos, y llegué acá y los miré a ustedes, traté de saludar a lo más que pude en la mañana y me di cuenta que tanto yo como ustedes tenemos un problema, que no andamos en el Espíritu. ¿Y qué es lo que pasa cuando no andamos en el Espíritu? Eso es algo absolutamente lamentable para nosotros, porque eso trae consecuencias a nuestras vidas y consecuencias que no queremos vivir, porque los deseos de la carne empiezan a tomar control de nosotros, porque no andamos en el Espíritu. La carne empieza a acecharnos, busca que nosotros encontremos satisfacción en todo lo que no sea Dios. Dios promueve todo lo puro, pero nuestra carne dice, anda por lo impuro. Por lo tanto, si cada uno de nosotros no está andando en el Espíritu, tenga por seguro que está andando en la carne. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Cuando hablamos de carne, no nos referimos solo a nuestro cuerpo, nos referimos a temas sexuales, nos referimos a egoísmo, nos referimos a todo lo que tiene que ver con nosotros que no tiene que ver con Dios. Por ejemplo, la autoafirmación, creer que somos seres totalmente autónomos, que no tenemos ninguna necesidad de Dios. Pero Pablo lo que nos quiere mostrar es que esta lucha entre el espíritu y la carne no termina. Mientras nosotros estemos en este mundo, esas dos naturalezas en nuestro interior están luchando. Y de hecho en esta hora puede que esté luchando en usted. ¿Escucho o no escucho la predicación? Me preocupo por lo que tengo que hacer después y nuestra cabeza es muy fácil que se distraiga. Ahora también puede que estés luchando entre la carne y el espíritu. Pablo en Romanos 7 nos da una enseñanza magistral acerca de esta lucha, particularmente los versículos 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo,
que hace guerra en contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo utiliza una palabra tan fuerte, hermano, dice que esto es una guerra. No es como lo muestran las ilustraciones de los dibujos animados, un angelito muy bueno en una oreja y un diablito en otra. Y nos dan consejos. Si tú quieres, haces esto. Esto es una guerra. Y Pablo no puede explicarlo mejor que otra persona. Es muy difícil, hermano, esta guerra. Y eso es lo que el apóstol, siendo apóstol, dice que también a él le pasa. ¿Cuánto más a nosotros? Y él deja planteada una pregunta que es muy importante que la respondamos. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? El versículo 18 de Gálatas nos da la respuesta. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el último versículo de Romanos 7 dice lo siguiente. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, la respuesta, hermanos, ¿quién va a librarnos de esta muerte? Es Cristo el Señor. Jesucristo nos va a salvar de este cuerpo que tenemos de muerte. Por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Pero para quién? Para los que andan conforme al Espíritu. Caminemos con Él. ¿Pero qué es andar realmente con el Espíritu Santo? Hace un tiempo me tocó participar de un juego con palitos de madera parecido al Jenga, o Jenga, no sé cómo se llama. Nos hacían con ojos vendados tener que armar una torre muy alta y eran equipos. ¿Cuál era la dificultad? Que había un líder que era el que guiaba a los demás. Todos los demás estábamos en fila, ojos vendados, y teníamos que obedecer al líder, la instrucción que nos daba para armar esta torre. Yo empecé a ver un patrón en todos los grupos, o a percibir, digamos, porque estaba con los ojos vendados. ¿Qué empecé a notar? Y era que cada grupo hacía trampa. Todos trataban de mirar entre medio de su antifaz y aunque el líder le dijera ponla acá al lado derecho, no sé qué, la ponían al otro lado. Cuando uno piensa en este tipo de cosas y lo lleva a nosotros, ¿qué diferencia hay entre aquellos que hacían trampa en el juego y nosotros en nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay? La voz del Espíritu es clara. La voz del Señor es clara. Está en la Biblia. Si usted tiene duda, ahí está. El consejo está. Pero es como que realmente estuviéramos con los ojos vendados. Y queremos mirar, pero no la Biblia. Queremos mirar otra opción. Y nos parece incluso atractivo. Sí, no, sí, por acá también puede resultar. Encontré un atajo para hacerlo mejor. ¿Será realmente que nosotros hacemos lo mismo con el Señor? Podemos decir, tengo un problema grande, pero lo voy a resolver como yo creo. Hoy en día muchos buscan en Google
y los más modernos buscan en la inteligencia artificial la respuesta a sus vidas. Y algunos un poco más extremistas buscan en TikTok la respuesta a sus problemas. Pero la verdad es que solo en la Biblia, donde está la voluntad del Señor. Entonces, si yo quiero andar con el Espíritu, debo andar con Él, en la enseñanza que claramente está en la Escritura. Pero si quiero andar en la carne, debo seguir esos otros caminos, porque el Señor no le gustan y no le agradan. La respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros problemas y a nuestro pecado están solo en la Escritura. En conclusión de este primer punto, nos ha quedado claro lo que es caminar con el Señor. No es mirar a la distancia, sino que participar activamente junto a Él, siguiendo, preguntando, pero que los demás puedan ver y decir, ahí van con el Señor. Que la luz de Cristo se refleje en nuestras vidas. Y la única forma, esto no es magia, la única forma es que usted tome su Biblia y busque al Señor. Y el Señor vendrá a usted, morará en usted. Y el Espíritu Santo le va a enseñar lo que usted necesita. Y cuando venga la aflicción, el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted necesita. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son estos problemas que nos acechan día tras día? Eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. Y doy lectura a los versículos del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo ya nos mostró, hay un problema. Todos tenemos un problema. Tenemos a la carne aún en nosotros. Pero ¿cuáles son esas obras de la carne? Algunos estudiosos la tratan de dividir en grupos según lo que tratan de enseñar. Yo, para simpleza del mensaje, también la dividí en 4 puntos. El primero son las relacionadas con la sexualidad, donde ahí está la inmoralidad, la impureza y la sensualidad. El segundo son las relacionadas con dioses falsos, la idolatría y la hechicería. El tercero son las relacionadas con conflictos, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidias. Y por último, relacionadas con la ebriedad, las borracheras y orgías. Por tiempo, hermanos, no voy a poder explicar una a una, pero sí voy a tratar de ejemplificar cada uno de estos grupos. Y usted tiene que completar el trabajo diciendo a sí mismo, yo tengo esto. Señor, ayúdame en esto que el hermano está mostrando por medio de la palabra. Es el ejercicio que usted va a hacer ahora. Entonces, el primer punto era relacionado con la sexualidad, la inmoralidad, la impureza y la sensualidad. Hace poco, nuestro hijo mayor, Esteban, se estaba preparando para un examen deportivo. Y nosotros con mi esposa lo acompañamos mientras él está entrenando. Y hay unas banquitas en el lugar y nos sentamos tranquilamente, conversamos mientras los niños están en clase. Y había ese día una persona
que estaba sentada un poco más allá de nosotros, viendo videos en su celular, que es algo muy común hoy en día. Pero habían dos problemas en esto. Uno, esa persona estaba con el volumen del celular excesivamente alto. Y segundo, el contenido de los videos no eran aptos, ni siquiera para nosotros los demás que estábamos ahí. Después que salen los niños, esta persona seguía viendo estos videos con palabras, hermanos, de muy alto calibre, con todos los niños alrededor. Cuando uno ve un caso como este y vemos esta lucha entre la carne y el espíritu, ahí no hay una lucha. Ahí hay claramente un señor de esa persona y es la carne. Cuando llegamos a ese nivel de inmoralidad, que incluso estando en público no nos importa, es porque tenemos un problema grave. Cuando hablamos de inmoralidad, no solo hablamos de ver videos, hablamos de adulterio, de fornicación, de incesto, de homosexualidad, de bestialismo, entre muchos otros temas. Y la pregunta para cada uno de nosotros, ¿cómo seremos evaluados si realmente se nos examina respecto a estas obras de la carne? Un ejemplo muy bueno que siempre da Ray Comfort en sus predicaciones, y yo lo copio porque es muy bueno, es que si nosotros pudiésemos proyectar nuestros pensamientos y que nuestra familia los vea, ¿cómo nos sentiríamos? Porque hay cosas ocultas que hacemos y creemos que nadie las ve. A lo mejor los jóvenes piensan, mis papás están durmiendo en esta hora y no ven lo que yo estoy haciendo. Tal vez los adultos podrán decir, mi esposa no está conmigo ahora, no ve lo que yo estoy haciendo. Pero ¿qué pasa si pudiésemos proyectarlos? Ahí no hay nada que ocultar. Yo les aseguro, hermanos, que nadie en esta iglesia podría decir, salí intachable en la proyección. Ninguno. Por lo tanto, examinen su corazón. ¿En qué está caminando respecto a la sexualidad? Porque la sexualidad es buena cuando lo hacemos como Dios quiere que sea. Y eso está claramente en la palabra. Pero si dejamos lo puro por lo impuro, estamos en las obras de la carne. Segundo punto, las relacionadas con los dioses falsos. Idolatría, hechicería. Cuando hablamos de esto, la mayoría de los cristianos empiezan a respirar un poco más tranquilos después del punto anterior. Empiezan a decir ya, idolatría, yo no tengo a la Virgen María en mi casa, no tengo rosarios, no hago rezos repetitivos sin sentido, no tengo figuras de yeso, estoy bien. Si alguno las tiene, preocúpese, ¿ya? Pero si no es el caso, podemos empezar a estar tranquilos y decir, ya, yo como hijo de Dios, por lo menos esta obra ya la pasé, ya la cumplí. Pero hay un problema. Hablo por mí primero. Si usted comparte, seríamos dos. Hay una idolatría que no vemos. Y esa es la idolatría a nosotros mismos. Tal vez no eres consciente de cuánto te adoras a ti mismo. Y mi rol hoy es que te des cuenta de eso. Porque cada uno de nosotros, si realmente tenemos un ídolo, ese somos nosotros mismos. Si tú empiezas de a poco a pensar todas las cosas que giran en torno a ti,
te darás cuenta que son muchas. Pero ¿cuántas cosas relacionadas con Dios hay en ti? Cuando nació mi hijo, nuevamente lo nombro Esteban, con mi esposa nos cambió la vida, para bien y para mal. Papá primerizo, en la juventud, en la época que estábamos nosotros, bueno, en toda la época los jóvenes se las saben todas. Nosotros también las sabíamos todas. Y en la primera noche pensamos, el niño va a dormir muy bien y después va a venir un nuevo desafío. Y no fue así. Pero dijimos, fue la primera, por el cambio entre donde nació, llegar al hogar, y después otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Entonces ya al no dormir bien, empezaba a frotar la carne, el enojo, la rabia, las molestias. Y eso, hermano, duró 3 años. Esteban, gracias al Señor, durmió mal 3 años. Y eso nos confrontó en muchas cosas. Primero, en que efectivamente el centro de nuestra vida no estaba siendo Dios. Era el problema que teníamos. Es que duermo mal, no descanso como corresponde, no puedo hacer lo que quiero, ya no tengo los tiempos de antes. Y ahí, ¿qué giraba en torno? Nosotros. ¿Y qué empezó a pasar con la comunión con el Señor? Empezó a bajar. Ya no podíamos ir a la iglesia en la semana. ¿Por qué? Porque Esteban dormía mal y teníamos que hacerle rutina para que él pudiese descansar mejor. Y eso empezó a alejarnos de la iglesia. Pero por la misericordia del Señor, cuando llegamos a esta iglesia, todavía estábamos con ese problema. Pero el Señor nos vino a rescatar grandemente. Y pudimos ver que el centro no era Esteban, no era Javiera y no era yo. El centro era el Señor. Y empezamos a buscarlo a Él. Y no nos dimos cuenta cuando ya Esteban dormía bien. Nació Pablito y no fue un problema. Porque el centro empezó a ser otro. Era el Señor. No estamos libres, hermano. No estamos ninguno de nosotros libres de que todo gire en torno a nosotros. Pero la palabra del Señor nos muestra otra cosa. Nuestra vida no se trata de vidas tranquilas. Nuestra vida no se trata de descansar bien. No se trata de que usted tenga un buen trabajo. No se trata si tiene 1, 2, 10 casas. No se trata si va a poder salir de vacaciones o no. Si usted mira el testimonio de los apóstoles y cómo ellos vivían su fe, era una fe absolutamente que negaba a sí mismo. Porque ellos estaban dispuestos a dejar de lado la vergüenza, a dejar de lado la burla, a dejar de lado todo para poder proclamar la gloria de Dios en todo lugar. Y cuando empezaban a calmarse, el Señor mandaba persecución y ellos nuevamente salían. Y es por eso que la mayoría, excepto Juan, no murieron tranquilos, no murieron en su camita y todos lo despidieron con un besito. No, ellos murieron terriblemente. No voy a entrar en detalle, pero hermano, fue terrible cómo cada uno de ellos murió. Pero ellos no lo vieron terrible, porque ellos estaban mirando al Señor. Y eso es lo que vemos en el testimonio de Esteban, en las Escrituras, cuando muere, que él miraba la gloria de Dios, mientras le caían piedras y le caían, y murió. Por lo tanto, cuando pensamos en qué debe girar nuestra vida, Dios lo dice en el primer mandamiento, que Él tiene el primer lugar. Y el segundo mandamiento, que no tengamos ídolos. Pero nosotros faltamos a los dos. Nosotros tenemos el primer lugar y nosotros somos nuestro ídolo y nos adoramos a nosotros mismos. Entonces me pregunto y le pregunto a cada uno de ustedes,
¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo es tu relación con la iglesia local? ¿Estás privilegiando el servir a Dios o estás privilegiando el servirte a ti mismo? Gracias a Dios, nuestra iglesia, hermanos, tiene muchas instancias para que usted adore a su Señor. Tenemos los cultos, tenemos los grupos de conexión, tenemos visitas a un hogar de ancianos en La Pintana, salimos a predicar a las calles, tenemos reuniones de varones, tenemos reuniones de damas, entre otras cosas. Y yo les aseguro que todos los que estamos acá no participamos en todas. Y pregúntese usted y respóndase usted mismo en su cabeza, ¿por qué? ¿Porque es muy lejos? ¿Porque ese día no puedo? ¿Porque ese día tengo otro compromiso? ¿Porque hace 3 meses tengo un plan? ¿Hace 5? En realidad dejé ropa en la lavadora, es que no me acuerdo si apagué el califón, etcétera. Podemos poner muchas excusas, pero usted no tiene que darle esa excusa a nadie. Tiene que mirar a su Señor y decir, Señor, perdóname, porque no te tengo en primer lugar. Por eso no me importa ir a visitar a otras personas. Por eso no me importa congregarme. Por eso no me importa reunirme con otros hermanos en sus casas. Por eso no me importa ir a predicar tu evangelio. Porque todo eso no gira en torno a mí. Pero si hay algo, Señor, que gira en torno a mí, ahí voy a estar. ¿Será esa nuestra oración? Que el Señor nos ayude a luchar, porque esto es una guerra, hermanos. No es una lucha, es una guerra contra la carne. El tercer grupo son los relacionados con conflictos, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Cuando llegué, hermanos, a esta iglesia, me di cuenta de algo que yo no entendía muy bien. Y es que en las iglesias hay conflictos. En las iglesias, y no se asuste, pero en las iglesias también hay pecadores, de los cuales, como dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Donde participábamos antes con mi familia, yo no veía ese problema, porque en esa iglesia todos éramos santos. Nadie tenía pecado, nadie pedía consejo a otro. Todos estaban bien, nadie rendía cuenta a otro hermano. ¿Por qué? Porque todos éramos santos, no teníamos problemas, no teníamos pecado, éramos intachables. Lamentablemente todo eso es mentira. Todos tenemos problemas, todos pecamos, todos tenemos conflicto. El problema que yo vivía allá que nadie lo decía. Por eso cuando llegué acá y vi que habían hermanos luchando con un pecado y que en una reunión de pocas personas levantaban la mano y decían, estoy luchando con esto. Y yo casi me voy de espalda, pero si somos santos. Y ahí me di cuenta, hermano, de la realidad del pecado. Y que nosotros como hijos de Dios lo vivimos y necesitamos esa ayuda. Por lo tanto, hermanos, en la iglesia de Dios, donde tenemos esta oportunidad de crecer juntos, contémonos los pecados, exhortémonos unos a otros, démonos aliento, consuelo, apoyo, porque todos nosotros estamos en pecado. Y alguno de ustedes puede que haya generado un conflicto o se haya enojado a tal punto que haya odiado a un hermano. Eso pasa en las iglesias, eso pasa realmente en todos lados. Y es por eso que Jesús enseña que si uno se enoja con un hermano, es el equivalente a un asesinato.
Esto no es un juego. El pecado que hay en cada uno de nosotros y en la iglesia y los conflictos y las envidias y los odios no es un juego. Es una guerra contra la carne. Y solo el Señor nos puede rescatar de allí. El cuarto punto es la ebriedad, borracheras y orgías. Yo les pregunto, ¿cómo lo pasaron el domingo pasado en la celebración del aniversario de la iglesia? Fue una instancia bonita, donde pudimos compartir, pudimos reírnos, pudimos alentarnos unos a otros, disfrutar en familia, con otros hermanos. Fue algo hermoso. Pero ¿hubo alcohol? ¿Hubo música? ¿Hubo descontrol? Entonces eso demuestra que efectivamente nosotros sí podemos divertirnos, pero bajo control. ¿Qué pasaba en esa época? Era muy común las fiestas sin control, que en aquella época se les llamaba orgías, que no es lo mismo que nosotros entendemos hoy. En esa época las orgías eran las fiestas en las calles con música a todo el volumen, exceso de alimentos, exceso de alcohol, todo en exceso. Y eso era común. Pero aunque fuera común, era mal visto. Pero aún así la gente lo practicaba. Entonces ahí entramos nuevamente en la lucha. El espíritu nos dice el dominio propio, pero la carne nos dice descontrol. Cuando hablamos de borrachera o de alcoholismo, no hay control. Yo sé que beber no es pecado. De hecho, en la Escritura encontramos consejos que por la salud de Timoteo, Pablo le dice que pueda beber un poco de vino. Pero la pregunta, ¿cuándo pasa a ser pecado? La respuesta es clara, cuando uno está borracho. Y a los que beben alcohol les pregunto, ¿hasta dónde es el límite? ¿Lo tienen claro? ¿Siempre están jugando en el límite? No, si yo puedo 2 copas y media y un cuarto. ¿Y usted lo logra? ¿Tiene ese autocontrol? Una vez yo conocí una experiencia terrible de una persona que salió del alcohol y las drogas. Y él no podía escuchar esas palabras porque venía esos recuerdos de la carne a él. Lamentablemente, en esa iglesia donde estábamos, lo arruinamos con él. Él fue a una reunión de jóvenes y unos jóvenes empezaron a hablar del alcohol. Y este joven nunca más volvió. Pero sí nos hizo saber que para él una gota perdía el control. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos, hermanos, del descontrol. Tal vez usted no beba alcohol, pero no puede controlarse a sí mismo. Todo esto apunta a eso. El descontrol de nosotros y de nuestras pasiones. Al final del del versículo 21, Pablo dice, y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista no es completa. Hay más obras de la carne. Y esto, hermanos, de manera lamentable para nosotros, hay que repetirlo constantemente. Porque Pablo le dice a los Gálatas, esto yo ya se los enseñé antes, pero otra vez vuelve a lo mismo. Y acá en este púlpito otra vez se va a tener que predicar lo mismo. Y usted en su casa otra vez va a tener que enseñar lo mismo. Porque las obras de la carne siempre van a estar con nosotros.
Pero acá hay una diferencia importante que no debemos ignorar. Pablo habla de los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Y hay una diferencia en hacer estas cosas y practicar estas cosas. Un hermano en la fe cometió adulterio, siendo una persona que pastoreaba una iglesia, siendo una persona con un estándar teológico muy alto, desde el exterior intachable, pero él adulteró. Rompió su ministerio, rompió todo su trabajo, se perdió. Gracias al Señor su matrimonio no se rompió porque él pidió perdón y contó a su esposa, contó a su hijo, contó a la iglesia y reveló su pecado, no lo dejó oculto. Y el Señor ha estado obrando en esa familia para recuperar lo que se rompió. Lamentablemente, otro hermano en la fe, al cual yo aprecio mucho, hizo algo terrible, hermanos. Él predicaba en varios lugares y lamentablemente en cada lugar que iba cometía adulterio. Él daba excusas, que tenía problemas en su espalda, necesitaba masajes y en todos los países le tenían a alguien para que le hiciera masajes antes que le enseñara. Todo esto solo se supo una vez que él murió. Y ahí empezaron a salir las denuncias. Y aquí vemos a una persona que practica el pecado, lo oculta y sigue, versus otro que se arrepintió y lo publicó y lo mostró y está luchando. Estos dos ejemplos son reales, hermanos, y puede que tú seas alguno de ellos. Por lo tanto, nosotros podemos caer en el pecado, podemos caer en la carne, pero un hijo de Dios no va a practicar la carne, no va a practicar el pecado. Pero eso en ningún caso es una garantía para que tú digas, sí, yo voy a ir a pecar porque no estoy practicando, solo caí una vez. Y empiezas a autojustificarte. Es lo mismo que les decía con el alcohol, ¿hasta dónde me controlo? Hermanos, no juguemos con estas cosas. Volvamos a la guerra que estamos enfrentando. Por lo tanto, el que crea que esté firme, mire que no vaya a caer. Pero ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es el contrincante de esta carne? Y ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. Los versículos 22 y 23 dicen, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el enemigo de la carne. Lo primero que debemos ver que las obras de la carne son plurales, son de distintas raíces y todas van en contra. Cuando hablamos del fruto del Espíritu es singular, es un fruto que todos los cristianos tenemos y va creciendo y madurando juntos. Lo que Pablo está nombrando acá no son varios frutos, es uno que tiene varias cualidades. Así como en la manzana, algunos me dirían es roja, tiene una cáscara exterior, por dentro tiene la pulpa, tiene pepa, etc. Pablo está diciendo es un fruto el que tiene el Espíritu y las cualidades son estas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu.
Algunos cristianos pueden cometer el error de decir, yo de todo eso solo tengo el amor. O de todo eso yo tengo el dominio propio, pero aún no logro tener amor. Eso es falso. Porque el fruto es uno. Y el fruto crece junto. Por lo tanto, si usted piensa que no tiene amor, lo más probable es que sí tenga, pero poco. Y todo lo demás sería poco también, porque va todo junto. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo nosotros vemos que hay distintos frutos del Espíritu. Hay un hermano que tiene el fruto más maduro, otro menos, uno está partiendo, otro recién está apareciendo. Eso pasa en las iglesias, pero todos tenemos el fruto del Espíritu Santo. Cuando trabajaba en automatización, tuve la bendición de poder estar en una planta de ciruelas. Era muy bonito para mí, que no nací en el campo, no tengo idea de cómo es el proceso, ver cómo los agricultores cuidaban tanto de los árboles y de las ciruelas para que fueran dignas de exportación. Y ahí yo veía en las máquinas cómo pasaban y cuáles se descartaban. Y era porque las recogieron del suelo, porque no llegaron al nivel de madurez, porque fueron cortadas del árbol por alguna tercera razón. Y dentro de esa experiencia yo saqué dos conclusiones. La primera es que los ciruelos dan como fruto ciruelas. Lo segundo es que si la ciruela se cae al piso, no va a seguir creciendo. Tal vez usted diga, oiga, pero cualquiera se da cuenta de eso. Pero la verdad es que no es así. Porque nuestro Señor Jesucristo también enseñó esto. Yo vi que en la ciruela no nacían manzanas, palta, y el Señor lo enseñó en Mateo 7 con otro árbol. Mateo 7 del 16 al 20. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No es una locura mi conclusión. Lo otro, en Juan 15:4, también dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si usted quiere que el fruto del Espíritu Santo crezca en usted, pero usted no está con Cristo, no va a crecer nunca. Por eso Jesús dice que Él es la vid. Y si el fruto está agarrado a la vid, va a dar fruto y en abundancia. Pero si no estamos en la vid, no va a haber fruto que podamos dar. Solo gracias a Cristo es que podemos gozarnos y disfrutar de este fruto del Señor. Sin Él, realmente es imposible, amados hermanos. No es por tu esfuerzo, no es por tu gran amor, no es por tu gran paciencia, es solo por la obra de Cristo es que tú tienes amor, que tú tienes gozo, que tú tienes paz, etc. Al igual que las obras de la carne, no voy a explicar cada uno de los frutos, pero sí quiero que vean cómo Cristo vivió cada uno de estos frutos y nos da el ejemplo a seguir. Los primeros 3 frutos hablan de la relación que tenemos con Dios.
que es el amor, gozo y paz. Respecto a nuestra relación con el prójimo, tenemos la paciencia, la benignidad y la bondad. Y respecto a la intimidad de cada uno de nosotros, tenemos la fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y acá, hermanos, quiero darle créditos a Sugel Michelin, que él hace una ilustración muy buena. Y yo quiero tomarla, le voy a hacer algunos cambios por los derechos de autor, pero le doy el crédito a nuestro hermano Sugel Michelin. Y él relataba que había un músico extraordinario, el mejor músico del mundo. Y él, es ficción, por si acaso, él tenía superpoderes. ¿Y cuál era el superpoder de él? Que si uno tocaba algún instrumento musical mirándolo, el instrumento sonaba espectacular. Como yo no tengo habilidades ni para el canto ni la música, pero siempre de niño dije, me gustaría aprender piano, me acerqué a él y me contó de su superpoder. Me dijo, siéntate, ahí está el piano. Empecé a tocar y lo miraba y sonaba extraordinario. Los dedos se movían solo y era una música agradable al oído. Y él me dijo, mira, mañana tengo un gran concierto. Me gustaría que vengas tú, que toques el piano y traigas a tu familia para que vean lo hermoso de lo que estás haciendo. Invité a mi familia, llegamos al lugar, empecé a tocar el piano, lo miraba fijamente y sonaba extraordinario, hermano. Y ahí dije, quiero ver qué cara tiene mi familia por la música que estoy tocando. Y lo miré y empezó a sonar cualquier cosa. Lo que él me decía era cierto, el poder estaba en mirarlo a él. Y si nosotros eso lo llevamos a nuestra fe, el poder del fruto del Espíritu está en Cristo. Si usted mira a Cristo y como vimos al principio, anda con el Espíritu caminando, va a haber fruto. Y usted no sabe cómo, pero el fruto va a estar. Y se va a abrir paso y va a ir creciendo, independiente de usted, porque usted anda con el Espíritu. Pero si usted saca la mirada del autor de la vida y del Señor de todas las cosas, no va a haber fruto. Va a haber solo obra de la carne. Respecto al amor, en Juan 15, del 12 al 13, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Respecto al gozo, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Respecto a la paz, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Respecto a la paciencia, 1 Timoteo 1, del 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Benignidad, Lucas 6:35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Bondad, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Fidelidad, 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel,
pues no puede negarse a sí mismo. Mansedumbre, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y finalmente, el dominio propio. Primera de Pedro 2, 22 y 23. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Por lo tanto, si andamos en el Espíritu, podremos hacer lo que Cristo hizo, porque Él estaba en el Espíritu y Él tenía el fruto del Espíritu en Él. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si usted está en el Señor, ¿eso no lo llena de gozo? Que el Señor sea el que nos ayude a andar en Él. Y el último punto, hermanos, que es breve, es camina con el Espíritu. Los versículos del 24 y 25 dicen, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, si usted realmente ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, le tengo una muy buena noticia. Su carne ha sido crucificada junto con Cristo. Y ahí van sus pasiones y sus deseos. Por lo tanto, Jesús ya derrotó a la carne. Esta guerra interna que tenemos nosotros, Jesús ya la derrotó. Jesús ha obtenido, hermanos, la victoria. Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer. Él resistió a la carne y nunca cedió ante ella. Por eso Cristo es digno. Ahora, si alguno de ustedes no ha nacido de nuevo, si a lo mejor alguno de ustedes no vive en el Espíritu y no tiene esta garantía, yo te digo, arrepiéntete hoy. Todos nosotros podemos venir a Cristo libremente porque Él quiere que todos vengan a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y qué impide si tú no conoces al Señor que vengas ahora en arrepentimiento de las obras de la carne que puede que hayan en ti? Si tú ves que solo tienes obras de la carne y no tienes el fruto del Espíritu, ven a Cristo. Porque hoy Él te está ofreciendo esa salvación gloriosa. Él dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados, porque Él los va a hacer descansar. Eso es lo que estamos viendo en este texto. Que si vivimos en el Espíritu, andemos también con Él. Que el Señor sea glorificado. Que el Señor nos acompañe en nuestra vida y caminemos con Él. Y que el Espíritu Santo sea quien nosotros miremos y anhelemos seguir. Para que el fruto que hay en nosotros crezca. Y siga creciendo y creciendo. No para ti, para la gloria del Señor. Mateo 28:20, Jesús hace esta promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habla con Jesús. Él está contigo.
Llévale tus cargas a Él. Pídele consejo. Busca la Escritura lo que Él hizo. Porque Él estará contigo. Cuando estás a punto de pecar en la carne, Cristo está ahí contigo. Pídele ayuda. Y Él te rescatará de las garras de la carne. Si estás solo a punto de pecar, recuerda que también tienes el fruto en tu corazón, el fruto del Espíritu Santo. Y esa carne no tiene por qué ganar, porque Cristo ya la derrotó. Confía en Él, porque Él te prometió que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no hay ninguna tentación, no hay ningún pecado en el que Jesús no te pueda ayudar, porque Él estará ahí. Que Dios, hermano, perfeccione esta enseñanza. Que Dios nos ayude. Oremos, hermano. Oh Señor, cuán grande es tu misericordia y amor, que tú has ganado esta guerra entre las obras de la carne y el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, que dio su vida en la cruz para que nosotros podamos estar acá, para que tengamos esa salvación tan grande. Gracias porque Jesús clavó en la cruz la carne, clavó nuestros deseos, clavó toda nuestra iniquidad. Oh Dios, te rogamos que nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu, que el fruto del Espíritu Santo crezca sin parar en nosotros, que caminemos contigo, que aprendamos de ti y de ninguna manera andemos en la carne. Rescátanos, Señor, porque por nuestras fuerzas no podemos ganar esta batalla, pero tú la has ganado por nosotros. Por eso, Señor, te clamamos como iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los matrimonios que están rotos, que están quebrados. Ayuda a las relaciones familiares que están confusas, Señor. Ayuda a los conflictos que estamos viviendo en esta hora. Ayuda a los que están viendo pornografía. Ayuda a los que tienen dudas de su sexualidad. Oh Señor, ayúdanos a derribar estas obras de la carne y ser llenos del Espíritu Santo. Oh Señor, ayuda a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo le pedimos todas estas cosas y lo alabamos. Amén. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor.
dulces al alma, pobres, ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, oh Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por este culto que hemos hecho para tu gloria y tu alabanza, Señor. Le rogamos que sea usted acompañándonos a nuestros hogares, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Sea usted guardándonos y ayudándonos, Señor, en esta semana que ha comenzado. Le rogamos, Señor, por los hermanos que están en dificultades de salud, para que sea usted reconfortándolos, Señor, ayudándolos, Señor. Y si es tu voluntad sanarlos, Padre Santo, y ayúdalos a gozarse en lo que están viviendo en ti, Señor. Ayúdanos a todos y que su bendición sea en nuestras familias también. Ayude a nuestros familiares que no están acá, Señor, para que en el futuro también puedan estarlo. Y que su bendición sea sobre esta tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Damos por cerrado el culto, hermanos. Invito a mi hermano Luis Lazo. Oscar que va a dar los avisos.